Buenos días, mi nombre es Hugo Legaria. Yo voy a hablar sobre flexión de lentes esclerales y recibidores refractivos, un tema que a quienes adaptamos lentes esclerales muchas veces nos representa dificultades y complicaciones a la hora de definir cuál es la graduación más adecuada para cada paciente. El problema de la flexión se origina debido al área en el ojo donde la lente escleral apoya, que es la esclera, y justamente su naturaleza asimétrica, originada en la ubicación de los músculos oculares y cómo van traccionando a lo largo de la vida, que van haciendo que existan distintas diferencias de elevación. La más notoria de todas es una mayor elevación del lado nasal, y después con matices se encuentran diferencias en cada uno de los demás cuadrantes. Pero lo más común, lo más habitual, es que exista cierto grado de toricidad a favor de la regla en la zona escleral en casi todos los pacientes. No obstante, existen también asimetrías más marcadas o toricidades en otros ejes o incluso en contra de la regla, pero digamos que la gran mayoría de los casos tienen esta característica, una mayor elevación del lado nasal y cierto grado de toricidad a favor de la regla. Este tipo de asimetría, de irregularidades que tenemos en la esclera se puede medir con distintos tipos de tecnología. En este momento incluso hasta hay topógrafos esclerales que trabajan con el escaneo mediante luz estructurada. Tenemos imágenes de Scheimpflug, en el caso del Pentacam, que ya está disponible un módulo que fue desarrollado específicamente para ver el perfil escleral en un diámetro de alrededor de 16 milímetros. Se puede analizar la geometría de la esclera mediante tomografía de coherencia óptica con los OCT que hacen barrido ancho de 16 milímetros. Y también hay tecnologías más personalizadas, por decir de alguna manera, como son la toma de impresión. Es un sistema que utiliza una de las empresas que se dedica a lentes esclerales muy personalizadas, como iPrint Pro, que consiste en tomar una impresión del globo ocular con una pasta de siliconas, y esa impresión después se escanea y se procesa mediante una computadora donde uno se hace una reconstrucción de la geometría escleral. Pero en nuestra práctica cotidiana lo más usual es que nosotros trabajemos con lámpara de hendidura y con topógrafo convencional, digamos. Entonces es importante conocer estas tecnologías que hay disponibles, saber cómo funcionan y si tenemos acceso a ellas, sacarles el provecho para minimizar los problemas de flexión en las lentes. Pero después, primero las voy a mencionar, voy a mostrar algunos ejemplos y después voy a ir directamente a cómo trabajamos con lámpara de hendidura y con topógrafo para el análisis de flexión. En este caso estoy mostrando una topografía, cómo es el mapeo de elevación de una topografía escleral. Los topógrafos esclerales trabajan con dos esferas de referencia. Nosotros en topografía corneal trabajamos con una esfera de referencia que abarca una zona de 8 milímetros. En el caso de los topógrafos esclerales dividen el ojo en la zona corneal y la zona periférica escleral. Entonces se conforma una esfera de referencia para la zona corneal y una segunda esfera de referencia que tiene una curvatura más plana, más parecida a la superficie escleral, y sobre esa esfera de referencia secundaria se genera un mapa de elevación con las distintas alturas que tiene el relevamiento que hizo el equipo del tejido de la conjuntiva. Estos mapas de elevación nos dan información. En una sola imagen ya tenemos información sobre cuál es el eje más plano, cuál es el eje más curvo, el más elevado, el más deprimido, y también la cantidad de micras que tenemos de diferencia entre un eje y otro. Esa es la gran utilidad que tiene un topógrafo escleral. Este que vemos aquí es un reporte de Pentacam, el módulo para adaptación de esclerales,
que hace prácticamente nos da la misma información que el topógrafo escleral. La zona de mapeo es un poco más chica. Los topógrafos esclerales pueden llegar a trabajar hasta 18, 20, 21 milímetros de diámetro, mientras que el mapeo con Scheimpflug generalmente nos da información de alrededor de 16 milímetros de diámetro. En ambos casos es información súper relevante y que nos alcanza para poder hacer una estimación del grado de toricidad o asimetría que tiene un ojo. Miro 1 month delivers one of the highest levels of oxygen transmission. Available in sphere, toric and multifocal. Miro 1 month contact lenses from Menicon. Después tenemos el relevamiento de distintas alturas mediante tomografía de coherencia óptica, que a diferencia de los dos casos anteriores, nosotros acá no tenemos la información en un solo reporte, en una sola imagen, sino que nosotros tenemos que pedirle al equipo la información que estamos buscando. Nosotros vamos a obtener en un tomógrafo de coherencia óptica cortes individuales. Entonces, si yo supongo que la toricidad de esa esclera se manifiesta principalmente entre 10 grados y 100 grados, lo que voy a hacer es ordenar un corte de OCT en 10 grados y otro en 100 grados, siempre a 90 grados de diferencia. Esos dos cortes después los analizo. En el mismo equipo hay un caliper que nos permite tomar mediciones de altura, diámetros, alturas. Entonces yo puedo medir la altura sagital que tiene cada corte en cada eje y de esa forma hacerme mi propio mapeo de elevación de ese ojo. En este caso estamos viendo dos cortes de la misma córnea, del mismo ojo, corte de 90 grados y corte de 180 grados. Y hay una simulación de una lente esférica, cómo queda apoyada en el eje más plano y cómo quedan los bordes levantados sobre el eje más curvo, que es justamente lo que ocurre en los casos donde hay una toricidad significativa de la esclera, que hace que las lentes esclerales empiecen a tener complicaciones porque no apoyan parejo en los 360 grados. Acá estas son las dos mismas imágenes de tomografía de coherencia óptica que están superpuestas. En color azul tenemos el eje más plano, el que tiene menos ságita, y en color rojo tenemos el eje más curvo, el de 90 grados, con la ságita más elevada. Hice esta simulación para mostrar qué es lo que ocurre cuando una lente de apoyo esférico es sometida con la presión del párpado a tener que apoyar sobre una superficie que no tiene la misma altura en los 360 grados. En este caso, si es una lente de apoyo esférico y apoya en el eje plano, es lo que estamos viendo con el perfil de lente en color azul, cómo se apoyaría. Si esa misma lente nos olvidamos del eje más plano y pensáramos cómo tendría que apoyar sobre el eje curvo, es el segundo dibujo que está más abajo, apoyado sobre el corte en rojo. Y esa diferencia de ubicación respecto al ojo es justamente la diferencia de altura a la que la lente está sometida en cada uno de los dos meridianos, de los dos ejes. Entonces, ¿qué comportamiento va a tener esa lente? Generalmente un poco se va a deformar y un poco va a comprimir el tejido del ojo en el meridiano, en el eje más plano, donde primero apoya. Donde primero apoya en este caso es el eje horizontal, el que tenemos en color azul. Entonces esa lente se va a hundir con compresión de tejido, con blanqueamiento, seguramente con algo de hiperemia, en hora 3 y hora 9, y aunque esté produciéndose esa situación, en el eje vertical todavía la lente seguramente no va a estar apoyando bien contra el borde, sino que va a estar levemente levantada en el aire. Ese espacio que queda es el que puede generar el ingreso de detritos, burbujas, etc.
A su vez, esta misma presión a la que está sometida la lente genera una flexión, y cuando esa flexión se manifiesta en la zona óptica, nos induce lo que le llamamos astigmatismos residuales falsos o inducidos por flexión. Ahora bien, una pregunta que nos tenemos que hacer es si todas las lentes se flexionan igual. Porque hace algunos años se trataba de resolver estos problemas de flexión cuando no se los vinculaba completamente con el problema del aterrizaje sobre la esclera, pidiendo lentes más gruesas. Sin embargo, el hecho de pedir una lente más gruesa no va a resolver, quizás nos resuelva el problema de la flexión, pero no va a resolver el problema que estamos generando en el aterrizaje de la lente sobre la conjuntiva. ¿Qué ocurre con las variaciones de espesor? Si yo tengo una lente que tiene curva base 8 y es neutra, con un espesor de 250 micras, en la zona periférica de la zona óptica, en un diámetro de alrededor de 10 milímetros, va a tener un espesor de 300 micras. Si yo en lugar de tener una lente con curva base 8, tengo una lente con curva base 10, con el mismo espesor de centro, curva base 7, mismo espesor de centro de 250 micras y poder neutro, en 10 milímetros ya no voy a tener 300 micras de espesor axial como tenía antes. Ahora voy a tener 357 micras, como está dibujado en la segunda lente aquí. Es un incremento del 18% en el espesor axial periférico. Ahora bien, esa lente, supongamos que además de tener esa curva de 7, tiene una graduación de -5, que sería el tercer dibujo que está abajo. ¿Cómo quedaría? Quedaría con un espesor axial periférico de 416 micras. Entonces, tiene ya un 38% de incremento de espesor respecto a la primer lente que mostré. Ahora imaginemos entonces que es el mismo paciente que en el ojo derecho tiene un ojo prácticamente con una altura sagital muy baja, que requiere una lente con curva base 8. Y en el ojo izquierdo tiene un queratocono más significativo y por lo tanto necesitamos adaptar una lente con mayor altura sagital que nos lleva a adaptar una lente con curva base 7 y que termina siendo -5 de potencia. Generalmente la esclera de ambos ojos suele tener valores similares de toricidad y de asimetría. Entonces es de esperar que si tengo, por ejemplo, en el ojo derecho una toricidad de 300 micras, es de esperar que en el izquierdo tengamos algo similar. Sin embargo, la lente con curva base 8 adaptada en el ojo derecho es probable que se flexione más que la lente con curva base 7 adaptada en el ojo izquierdo, porque tienen distintos espesores. ¿A qué voy con esto? Cuanto más curva es la curva base de la lente, más cóncava es, se generan mayores espesores axiales en las zonas periféricas. Y esos mayores espesores le dan mayor rigidez estructural a la lente. Entonces, comento esto porque a veces uno tiende a hacer un cálculo de cuánto es la toricidad que puede llegar a tener una esclera en base al valor de flexión que estoy midiendo sobre una lente adaptada. Y esa relación no siempre es lineal, porque las lentes que son muy planas, con menor ságita, con curvas bases más planas, son mucho más blandas estructuralmente que las lentes que tienen mayor altura sagital, con curvas bases más cerradas.
Entonces quizás una lente con curva base 650 es bien rígida y sobre una esclera que es muy tórica no se flexiona, pero genera muchísima compresión en uno de los ejes. Mientras que una lente que tiene menor altura sagital y es más blanda, se flexiona, no comprime tanto la esclera, pero no genera más flexión. Conclusión. La flexión es un indicativo de que necesito modificar el aterrizaje de la lente para apoyar mejor sobre la esclera. Pero si yo no tengo flexión, no significa que no se trata de una esclera tórica. ¿Cuáles son las consecuencias de la flexión? Reducción en la agudeza visual, visión doble, halos, imágenes fantasma, aparición de cilindro residual falso. Esa es una de las complicaciones más importantes porque cuesta después definir cuánto es lo que hace falta corregir de cilindro. Entonces vamos a casos concretos y cómo se identifica la flexión y cómo determinamos si es flexión, si es un astigmatismo residual por flexión o real. En este caso estamos viendo una topografía de una lente escleral adaptada sobre un ojo bastante plano con baja ságita que nos arroja una sobrerefracción de un cilindro de 1,50 en 30 grados. Cuando miramos la topografía encontramos que hay una flexión de 1 dioptría, 30 y que el eje más plano de esa flexión es el de los 30 grados. Entonces acá es importante comparar para determinar si el astigmatismo residual proviene de la flexión o no, la magnitud y el eje del astigmatismo residual con la magnitud de la flexión y el eje de la flexión. En este caso, 1,50 de magnitud de astigmatismo medido contra 1,30 de astigmatismo de flexión medido es bastante compatible. Y el eje 30 grados es el medido, 30 grados el de la flexión, totalmente compatible. Entonces acá yo deduzco que el astigmatismo que estoy midiendo por encima de la lente está siendo originado por la flexión de la lente. Por lo tanto, la solución no pasa por ordenar una lente con corrección tórica, sino que pasa por mejorar el aterrizaje para que no se flexione y sigo manteniendo la zona óptica con graduación esférica. Este segundo caso vemos que prácticamente también es una topografía sobre una lente escleral en uso. Vemos que prácticamente no tiene flexión, 0,26 dioptrías, es nulo. Sin embargo, nos da una sobrerefracción de un cilindro de -1 en 75 grados. Entonces, si yo no veo flexión en la superficie de la lente, pero sí estoy teniendo un residual, bueno, ese sí es un residual real, y yo puedo mejorar la agudeza visual del paciente ordenando una lente con el cilindro refractivo ya para corregirlo en la lente. Tercer ejemplo, tenemos una topografía también de una lente colocada en el ojo que se está flexionando, se flexiona prácticamente 0,8 dioptrías, pero fíjense que el cilindro que estoy midiendo, la refracción, es de 1,25 en 60 grados. Y cuando lo comparo con la flexión, yo tengo una flexión de 0,80 en 170 grados. Es decir que no hay coincidencia ni en la magnitud del astigmatismo ni en el eje. ¿Qué hago en este caso? Lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es el astigmatismo residual real y si es que lo hay o si es una especie de fantasma o imagen media extraña que me está dando la flexión de la lente. ¿Cómo procedo? Yo lo que normalmente hago en estos casos es quitar la lente escleral y hacer una contraprueba con una lente de contacto rígida corneal
bastante plana, que me permita evitar todo tipo de flexión, y corroboro si realmente hay un astigmatismo residual. En este caso, cuando pruebo la lente rígida con él, controlo y veo que hay un cilindro de -1 en 80 grados. Ese es el astigmatismo residual real que tiene ese paciente. Lo otro, que era 1,25 en 60, es una especie de mezcla enmascarada entre la flexión que me estaba produciendo la lente y el astigmatismo residual real que tiene interno. Entonces, ¿cómo sería la graduación que yo tendría que ordenarle? Yo haría una lente escleral con apoyo tórico para eliminar esa flexión que estábamos viendo antes, y la ordeno con un cilindro refractivo frontal de -1 en 90. ¿Por qué en 90? Porque si nos fijamos la flexión, la lente siempre se arquea hacia adelante. El eje más plano de la flexión nos está indicando el eje donde se va a estabilizar el eje más plano de la lente tórica que ordenemos. Como esta lente, la flexión que estamos viendo se manifiesta en 170 grados, significa que la lente se va a rotar 10 grados en el sentido horario. Si yo necesito corregir, vuelvo para atrás, un -1 en 80 grados, pero la lente se va a rotar 10 grados en sentido horario, yo la voy a pedir en 90 grados para que cuando se gire y se ubique en el eje de anclaje escleral, el astigmatismo me quede corregido -1 en 80 grados. Es importante para todo esto sacar fotografía de la esclera para identificar el eje donde la lente tórica se va a anclar posteriormente. ¿Qué pasa si no hay flexión? Como mencionaba antes, si yo hago una topografía y no veo ningún tipo de síntoma de flexión en la lente, de todas maneras tengo que verificar si el aterrizaje que necesito hacerle es tórico o no, por una cuestión anatómica, porque puede ser que la lente estructuralmente sea rígida, no se esté flexionando, pero sin embargo yo vea estos síntomas que estoy mostrando aquí, que son claramente indicativos de que hace falta mejorar ese aterrizaje para que la lente no genere complicaciones en la conjuntiva. Bien, a modo de conclusión, ¿cuál es la secuencia de trabajo? Primero, determinar el eje de toricidad escleral. Si yo estoy probando una lente que es de apoyo esférico, porque no dispongo de una lente tórica para probar, lo importante es determinar las huellas que me deja donde se hunde en la conjuntiva, que van a mostrarme el eje más plano de la esclera, el más elevado de la esclera, que es donde se va a ubicar el eje más plano de la lente tórica que yo ordené. Si yo dispongo de una lente tórica de prueba, simplemente lo que tengo que hacer es sacarle una fotografía o anotarme el eje donde se ubican las marcas del eje más plano para saber de referencia, si tengo que ordenar una lente con cilindro refractivo, cuántos grados tengo que compensar en base al ángulo de anclaje de la lente escleral. Segundo paso, determinar si el residual es real o inducido por flexión mediante topografía o keratometría sobre la lente. Lo que mencionaba antes en los tres casos. Siempre hacer topografía ayuda porque nos da información tanto de la magnitud de la flexión como del eje de anclaje potencial de la lente tórica. Y tercer paso, compensar el eje del cilindro a corregir con el eje de anclaje escleral, que es lo que mencionaba recién. Si yo sé que la lente se estabiliza en 10, 20 o 30 grados, bueno, después tendré que, si yo voy a pedir una lente con cilindro refractivo, tendré que hacer la compensación de esa rotación para que cuando la coloque y se ubique en la zona de anclaje, el astigmatismo residual quede corregido con el eje del astigmatismo refractivo que tiene la lente. Entonces, importancia de la geometría escleral: detectar residuales reales versus inducidos por flexión, anticiparnos a compresión conjuntival, mejorar el centrado, incrementar el confort, evitar y minimizar el ingreso de secreción dentro de la bóveda. Todas estas son cuestiones que nos permiten anticiparnos a los problemas que podemos llegar a tener después. ¿Cuáles son los elementos a considerar para preguntarnos internamente? ¿Conviene adaptar una lente escleral en una esclera muy tórica? Esto abarca
puntualmente los casos de astigmatismos regulares muy elevados, sobre todo pacientes que tienen 6, 7 dioptrías de astigmatismo regular, suelen tener escleras extremadamente tóricas, con toricidades de 600, 800 micras, donde si nosotros no disponemos de equipamiento que nos permita medir con bastante precisión ese grado de toricidad, suele ser bastante difícil estimarlo con la lámpara hendidura y muchas veces nos lleva a tener que hacer varias lentes para evitar la flexión y sellar bien el aterrizaje en los 360 grados. Entonces, es importante ante un paciente con una toricidad escleral muy significativa tomar recaudos para ver cómo vamos a manejar esa situación. ¿Son confiables las pruebas y mediciones sobre lentes flexionadas? Bueno, tema crítico, y por ese motivo sugiero que cuando hay una lente flexionada probemos siempre una rígida corneal para sacarnos la duda y determinar con precisión cuál es el valor del astigmatismo residual real de ese paciente. Espero que les haya resultado interesante. Dejo mi email por cualquier duda o consulta y muchísimas gracias a todos.